En la primera práctica vamos a recordar cómo se prepara un fichero de entrada para hacer un cálculo en Gaussian, cómo se hace el cálculo y cómo podemos visualizar los resultados de ese cálculo. Para hacer un cálculo en Gaussian es necesario preparar un fichero de entrada en el que le indicamos al programa qué propiedades o magnitudes queremos calcular y le proporcionamos información sobre la molécula que queremos estudiar. Los ficheros de entrada en Gaussian están formados por una serie de líneas de texto que siguen un orden predeterminado. La primera línea es la línea link 0. Esta línea contiene información sobre la ubicación y el nombre de los ficheros de trabajo Scratch, la memoria o los procesadores a utilizar en el cálculo y otro tipo de datos. La línea link 0 es opcional y ya veremos cómo se utiliza para nuestros trabajos. La segunda línea es la línea de ruta. Comienza con el símbolo almohadilla, almohadilla N en nuestro caso, y en esta se indica el nivel de teoría del cálculo y otras palabras clave que describen las características del cálculo que queremos realizar. En tercer lugar está la línea de comentario. En esta línea podemos escribir lo que queramos. Es obligatoria y suele reservarse para hacer un pequeño resumen del cálculo. En la cuarta sección se describe la molécula a estudiar y en ocasiones se incluye una quinta sección en la que se dan datos que se utilizarán en cálculos posteriores. A continuación, mostramos un ejemplo de un fichero de entrada para calcular la energía de la molécula de agua en una geometría determinada. Como podéis observar, el fichero no incluye la línea link 0, que es opcional. La línea de ruta indica que vamos a utilizar el nivel de teoría Hartree-Fock restringido con la base de funciones 631G. Y la palabra clave SP, single point, indica al programa que queremos que nos proporcione la energía, los orbitales moleculares y otra información relacionada con una conformación específica de la molécula. A continuación de la línea de ruta dejamos una línea en blanco e introducimos la línea de comentario. Cuando la hemos escrito, dejamos de nuevo una línea en blanco y empezamos a escribir la descripción de la molécula. Primero indicamos su carga y su multiplicidad. Si recordáis, la multiplicidad es 2 por S más 1. Y después escribimos la geometría molecular. Si utilizamos coordenadas cartesianas, incluiremos una línea por cada átomo que tengamos en la molécula, en la que indicamos el tipo de átomo y sus coordenadas X y Z. No es necesario indicar cómo estos átomos están enlazados, lo que se conoce como la conectividad. La geometría molecular también se puede expresar utilizando coordenadas internas, mediante la matriz Z. En este ejemplo
tenéis un fichero de entrada de Gaussian equivalente al de la página anterior, pero en lugar de utilizar coordenadas cartesianas, hemos utilizado una matriz Z para describir la geometría molecular. Para escribir la matriz Z se utilizan distancias de enlace, ángulos de enlace y ángulos diedros para especificar la geometría molecular. Más adelante os mostraremos con un ejemplo las líneas maestras de cómo escribir la matriz Z asociada a una geometría molecular concreta. Los ficheros de entrada de Gaussian, los input file, utilizan por defecto las extensiones .gjf de Gaussian Job File o .com de Gaussian Commands. Los ficheros de entrada son ficheros de texto y pueden crearse bien con un editor de texto o con un programa específico, un editor molecular como Gauss View, Avogadro, Chem 3D y otras aplicaciones. Nosotros, para escribir nuestro primer fichero de Gaussian, vamos a utilizar un editor de texto. El primer paso es abrir el editor de texto. Por ejemplo, el bloc de notas del sistema operativo Windows 10 o el programa de uso libre Notepad++ que tenéis disponible en las aulas informáticas y os podéis instalar si queréis en casa. Es un bloc de notas pues un poco más sofisticado y muy fácil de usar. Una vez lo hayáis abierto, copia uno de los ficheros de ejemplo de las transparencias, guarda el fichero con el nombre h2o.gjf y ejecuta el cálculo de Gaussian. Cuando hayáis terminado, continuaremos con la introducción de la práctica.